Buenas tardes, hermanos. A veces sentimos que no nos está yendo bien, que tal vez estamos con enfermedades, escasez en nuestra casa, problemas con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas, y sentimos a veces que somos traicionados o tal vez estamos sufriendo de algún tipo de conspiración dentro de nuestras iglesias cuando tenemos algún cargo en el servicio para el Señor. Es difícil a veces seguir en el camino cuando nos sentimos atribulados, pero recordemos que Dios está de nuestra parte, que Dios está respaldándonos, y para ello vamos a apoyarnos en Isaías 54, del 15 al 17, que dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Al que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Este mensaje, hermanos, se llama el respaldo del Señor a su siervo. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este día, por este mensaje. Te pedimos, Señor, seas tú hablando, Señor, por medio de tu sierva, para que sea de edificación el mensaje que vamos a dar en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre el apoyo que Dios da a su siervo. Es muy importante entender que cuando nosotros nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios, y como tales tenemos el respaldo y la protección de Dios, como lo haría un buen padre. Cuando nosotros somos padres, apoyamos a nuestros hijos y los respaldamos. Jamás vamos a hablar en contra de nuestros hijos o vamos a hacer algo que pueda dañar a nuestros hijos. Ese es el respaldo que Dios nos da. No dejará que nadie nos haga daño, y nunca se pondría el respaldo de aquel que nos quiera dañar, de aquel destructor que nos quiera dañar. Él dice que Él ha creado al destructor, Él ha creado al herrero que forja las armas que el destructor va a usar en nuestra contra. Y no, si no está en su voluntad que nos hagan daño, Él no lo va a respaldar, y va a caer delante de nosotros este destructor que nos quiere dañar. Sabemos que está siendo manejado por otro lado también. Sin embargo, el Señor es quien permite o no permite que pasen las cosas. Y si no está en su voluntad, pues no lo va a permitir. Más allá de esto, vemos que este mensaje está dirigido a un siervo de Dios o a una sierva, que es aquel que ha sido llamado por el Señor para el servicio. Entonces, vemos que en este pasaje se repite la palabra conspirar 2 veces. ¿Qué significa conspirar? Cuando 2 o más personas se unen para hacer daño a otra. Entonces dice que si alguno va a conspirar, si algunos se van a unir para atacar a un siervo de Dios, esto no va a prosperar, porque no está en la voluntad de Dios. Cuando Dios ha llamado a su siervo, jamás va a permitir que alguien le pueda hacer daño o pueda interferir en el servicio de esta persona. Porque Dios mismo, dice, ha creado al herrero que hace las armas para que el destructor pueda destruir. Si Dios no está en la voluntad de Él que esta persona destruya, no lo va a permitir. Así de simple. Tal vez ni siquiera va a permitir que este herrero haga las armas. Si hablamos espiritualmente, podemos ver que las armas para destruir a un siervo de Dios pueden ser el difamar, que significa hablar mal de una persona, hablar mentiras en contra de una persona. Como ya hemos visto aquí, dice el que conspirar. ¿Qué quiere decir? Que 2 o más se unan mintiendo o difamando al siervo de Dios. ¿Para qué? Para hacer que esta persona ya no cumpla con el servicio al que ha sido llamado. Por lo tanto, Dios no lo va a permitir.
También podemos ver el descreditar a una persona, que significa hablar mal de un siervo de Dios para injuriarle a fin de que pierda su buen testimonio. Puede haber personas que pueden mentir y decir que esta persona ha robado o ha adulterado, cualquier cosa que desprestigie su testimonio, y por ese lado querer hacer caer. Tampoco el Señor eso lo va a permitir. El Señor va a encontrar la forma de que estas personas no lleguen a su fin, no prosperen y sean más bien avergonzadas, porque dice es el herrero el que forja las ascuas, y sabemos que el término ascuas es la vergüenza que el Señor pone sobre las personas que quieren nuestro mal. Por otro lado, también podemos ver que otra arma puede ser el de fenestrar. Esta palabra significa arrojar al vacío a una persona a través de una ventana o un lugar alto. No está en la palabra directamente esta palabra, pero podemos encontrar su significado en raíz de que son a veces palabras que se parecen a la calumnia. Cuando mienten, calumnian al siervo de Dios para que éste caiga, para que éste ya no quiera incluso estar en el servicio, porque se siente aludido en su integridad, ¿no es cierto? Entonces, tales palabras acusatorias. Veamos también que nos dice que toda lengua que se levante contra este siervo será frenada por el mismo siervo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos frenar estas lenguas en oración y que el Señor nos va a respaldar. Nos va a dar su respaldo cuando nosotros oremos y frenemos, callemos esas lenguas que nos quieren calumniar, nos quieren hacer caer. Entonces es muy importante para cualquier siervo de Dios, y no solo siervo, para cualquier hijo de Dios, saber que siempre Dios va a estar de nuestro lado, que si Dios nos ha llamado o nos ha dado un servicio dentro de la iglesia, no va a ser para que nos deje solos, jamás nos va a dejar solos, siempre nos va a respaldar y siempre va a ir en contra del que nos quiere destruir. Además, Dios promete la herencia para este siervo de Dios y salvación que vendrá mediante nuestro Señor Jesucristo. Por ello, todo siervo debe cuidar su testimonio y debe buscar ser igual a Jesucristo, entender la gracia que el Señor Jesucristo nos ha dado y entender que el Señor mismo nos respalda en todo el servicio que tenemos. Debemos tener total confianza en las promesas de Dios para nuestra vida, y si damos un servicio en su obra, seremos totalmente respaldados. Y no importa cuánta guerra se levante contra nosotros, siempre Dios estará con nosotros para respaldarnos. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.